Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Presta atención al siguiente aviso. ¿Estás buscando un inmueble para formar un centro educativo, agencias de aduanas, oficinas, empresas, consultorios, navieras u otro similar? Tenemos la solución para ti. Se alquila un edificio de 3 pisos con estacionamiento vehicular interno, con área de 576 metros cuadrados y con área construida total de 637 metros cuadrados. Estamos ubicados en esquina de Guardia Chalaca 802 con esquina Atahualpa 676 en el Callao. Razón del alquiler del inmueble: llámanos al 22 42 773 22 42 773. Te esperamos. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Esta mañana tenemos al doctor Mario Amoretti Pachas en el blog de la actualidad. Vamos a conversar con el jurista acerca de las implicancias penales, ¿no?, en todo este proceso de extradición. Recordemos que Alejandro Toledo está siendo requerido por la justicia del Perú. Ya se aprobó la extradición. Quiere decir que Alejandro Toledo en cualquier momento deberá ser extraditado al Perú para ponerse a derecho ante la justicia peruana, que lo busca o lo requiere por presuntos actos de corrupción, ligado evidentemente a la empresa Odebrecht. El juez de California, Thomas Gibson, ha ordenado, prácticamente le ha solicitado entregarse a las autoridades estadounidenses para ser extraditado y le ha dado un plazo. Sin embargo, Toledo va a recurrir, según la defensa, va a recurrir a un tribunal de apelaciones en San Francisco, ¿no? Como último recurso, última ratio, para ver, ¿no?, si logra la suspensión de su extradición. Mientras en nuestro país hay varios hechos también de trascendencia relacionados a la justicia, como ha sido el mega operativo a la Universidad de las Peruanas, el caso de Keiko, entre otros. Cortina de humo o no, lo cierto es que todas las personas que están siendo parte de una investigación de esta naturaleza le deben cuentas al país. Se tiene que seguir investigando, sea Keiko Fujimori, sea Toledo, sea Ollanta, todos aquellos que están siendo requeridos por la justicia para una investigación y o acusación, pues todos los casos deben tener igual de importancia. Nos extraña que ante una situación que se está viviendo en Estados Unidos con la extradición de Toledo y los recursos de defensa que está presentando el expresidente Toledo, digamos, no se tenga el foco de atención como se le ha dado a otros mega operativos de carácter judicial. Toledo tiene que venir al Perú a rendirle cuentas al país. Ha sido un expresidente de nuestro país y está seriamente involucrado en actos de corrupción. Y el Perú ha sido duramente golpeado por la corrupción en todas sus estructuras y estamentos del Estado. Y los perjudicados de esta corrupción somos toda la población.
La corrupción trae retraso en el progreso y crecimiento de un país y siembra una desconfianza profunda en la gobernabilidad o en quienes ejercen el poder político en nuestro país. Toledo tiene que regresar al país y las autoridades del Perú tienen que tener un celo, muchísima cautela y cuidado con este proceso de extradición, porque él tiene que rendirle cuentas al país, como lo tiene que hacer Keiko Fujimori, como lo tendrán que hacer los expresidentes que también están inmersos en serias investigaciones. Vamos a analizar toda esta coyuntura que se viene dando en nuestro país, pero sobre todo vamos a ponerle énfasis, ¿no? A quien necesitamos que venga al Perú y se ponga derecho y le rinda cuentas a la justicia del Perú, pero sobre todo al país. Y ese es el señor Alejandro Toledo. No puede pasar desapercibido ante los ojos de un país que clama justicia. Clama justicia. Muy bien, vamos a regresar entonces con el doctor Mario Amoretti en breve. Bien amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos en vivo con el doctor Mario Amoretti Pachas, con quien vamos a recabar su opinión respecto a esta demora, ¿no? En el proceso ya de extradición de Toledo a nuestro país. Doctor Mario Moretti, muy buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Mario Moretti, el exmandatario Alejandro Toledo va a presentar, bueno, su defensa, al parecer va a presentar lo que sería probablemente el último recurso ante un tribunal de apelaciones en una corte de San Francisco, dado que el juez de California, Tomás Gibson, ya ha ordenado que Toledo se entregue, ¿no? Se entregue para que sea extraditado y puesto a disposición a las autoridades peruanas. Son dos solicitudes de suspensión de la extradición que han sido declaradas nulas o canceladas por el juez norteamericano. Dígame usted, en su experiencia de derecho penal y procesal penal, ¿tendrá éxito el señor Toledo en este último recurso para que busca de alguna manera no solo atrasar el proceso de extradición, sino de pronto lograr su objetivo anhelado, que es la suspensión de la extradición? ¿Qué Muy opina buenas, usted? gracias por la invitación, Eli. Y en realidad ya el Estado de California se pronunció porque se lleve adelante la extradición. A raíz de este pronunciamiento, el Estado de California, Toledo ha venido presentando una serie de recursos habeas corpus que han sido denegados por el juez de California y ahora ha planteado un pedido de reconsideración y dejaron sin efecto la detención que había dictado el juez de California para los efectos de darle el plazo de 14 días a fin de que plantee la reconsideración respecto a lo resuelto por el juez de California. Yo entiendo de que estas maniobras dilatorias que viene realizando Toledo desde hace ya varios meses, buen tiempo, respecto a tratar de evitar ser extraditado al Perú. Aduce una serie de razones y es lamentable también una inactividad por parte del Ejecutivo, puesto que es al Ejecutivo a quien le corresponde, y hay un mandato del Estado de California. El hecho de que sostenga de que aquí no hay garantías para administrar justicia, de que su vida corre peligro, de que tenemos nosotros lo acontecido a partir del 7 de diciembre del año pasado, con diversas manifestaciones que han sido, allí donde digo que hay un silencio, podríamos llamar cómplice de parte del Ejecutivo o de algunos funcionarios respecto a no exponer ahí en el Estado de California, luego ahora en San Francisco, sobre de que esta situación a que aduce Toledo no es cierta. Sabemos muy bien que estas manifestaciones, estas marchas de protesta, fueron propiciadas por Castillo. Ya él había planificado antes de
que diera el golpe del 7 de diciembre, de tal manera de que es necesario hacer ver ante las autoridades estadounidenses de que todo lo que manifiesta Toledo no tiene ningún sustento legal, ningún sustento cierto respecto a que no hay garantías aquí en el Poder Judicial. Sobre ese tema, doctor Mario Moretti, sobre lo último que acaba de precisar respecto a las garantías en nuestro país, bueno, yo creo que Estados Unidos lo tiene muy claro, precisamente porque cuando se dio la detención del expresidente Castillo tras el fallido golpe de Estado, ¿no? Y fue evidentemente internado en un centro penitenciario por mandato del juez, eh, la Comisión Interamericana vino al país, ¿no? A ver el marco de violencia que se estaba dando como consecuencia de ello, visitó al expresidente Castillo, ¿no? Está permanentemente supervisado por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y no se están, pues, dando ningún tipo de evidencia, ni mucho menos ningún gesto que haga suponer siquiera que se está atentando contra las condiciones de detención del señor Castillo, es decir, que sus derechos no están siendo de ninguna manera conculcados, se le está siguiendo una investigación con el máximo respeto al debido proceso, ¿no? Y yo creo que eso es una mirada internacional, porque ha hecho cobertura internacional este hecho que sucedió en nuestro país. Yo creo que desde ese punto de vista, creo suponer que Estados Unidos la tiene muy clara. En el país, en el Perú, se respeten las garantías judiciales, ¿no? Ahora, que intenten hacer creer es otra cosa. Y ahí quiero ir en un análisis con usted. Por ejemplo, se ha dicho el día de ayer, sobre todo en la cobertura de muchos medios de comunicación, que este mega operativo realizado a la Universidad Las Peruanas, relacionado con el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Esto ha sido o es una cortina de humo para hacer parecer, ¿no? a la prensa internacional, ¿no? Y especialmente a Estados Unidos, que aquí no se garantiza, no se respeta las garantías. ¿Desde cuándo, doctor Mario Moretti, un allanamiento, ¿no? Un embargo de bienes en el marco de una investigación que se lleva de manera formal podría ser catalogado como como un gesto, una evidencia de una falta de respeto de derechos y garantías en nuestro país? Usted ha opinado en este programa diferentes decisiones judiciales en ese sentido. Entonces me gustaría que nos aclare este punto. Mire, es la primera vez en la historia judicial que se ve un acto como el Estado del día de hoy, donde después del allanamiento se convoca una conferencia de prensa y estén presentes el Ministerio Público y dos ministros que son representantes de la justicia. Y lo más grave es un ministro de justicia. Es algo que nunca se ha visto. Y sobre todo son ellos los únicos que han pretendido justificar esta medida, cuando eso le compete al fiscal, eso le compete al juez, porque el juez es el que ordena, el fiscal pide y el juez ordena. Sostener de que inclusive el ministro de Justicia salga inconcebible que mañana vamos a tomar estos locales, mañana vamos a llevar adelante el uso de la camioneta, que de la universidad. Por favor, esto es un trámite formal y la posesión de un inmueble no puede hacerlo así nomás porque se les ocurre, tiene que tener una autorización judicial. Y esto me hace recordar a ese allanamiento, incautación y desalojo de la casa donde venía habitando Humala y su familia. Algo nunca visto. Pero aquí única y exclusivamente se dan estas medidas para llamar la atención del titular en los medios de comunicación. Y a la final, ¿qué sucedió? Después de varios meses, le tuvieron que devolver a la casa y nuevamente Humala sigue habitando, porque esta medida fue arbitraria. De tal manera de que espero que el Consejo Nacional de Justicia,
que el órgano de control interno del Ministerio Público intervenga porque no se puede violar la autonomía del Ministerio Público. La Constitución dice que el Ministerio Público es autónomo, no tienen por qué interferir los miembros del Ejecutivo, como en este caso, dos ministros que inclusive han estado, son los únicos que hablaban de la conferencia de prensa. Es algo inconcebible. Y sobre todo, después de cerca de 10 años de investigación, y tenemos nosotros una ley que se promulgó en el año 2018, donde se permite recién o se legisla como verdad activo que el financiamiento para los partidos políticos o movimientos políticos constituye delito siempre y cuando provengan de hechos delictivos de narcotráfico, terrorismo o corrupción, etc. La minería ilegal. Es algo que solamente pasa aquí en el país en determinados casos. Y sobre todo esto llama poderosamente de la atención que justamente este hecho se lleva adelante el día o la fecha en que se está discutiendo, se va a debatir la extradición del Toledo. A ver, un segundito, doctor Mario Moretti. Bien, doctor Mario Moretti, justamente quería acotar un aporte en ese sentido. El mega operativo que se ha realizado el día de ayer en la Universidad de las Peruanas con relación al señor don Joaquín Ramírez y el caso de Keiko Fujimori. ¿En dónde está el punto débil de todo este mega operativo? En la presencia del ministro de Justicia en la conferencia de prensa, que sale junto con otros ministros y el Ministerio Público. Esa conferencia de prensa le resta autonomía e independencia al Ministerio Público. Yo realmente que sí, y sobre todo, recordemos que el ministro del Interior dice, esto se estaba investigando por antidroga, por la Virandro, y luego ya dejó de ser dinero político, se pasó a lavado de activos. Eso lo tiene que explicar el fiscal, eso lo tiene que demostrar el fiscal ante el juez para que el juez, en todo caso, conceda esta medida de incautación. No defiendo a Joaquín Ramírez. Lo que defiendo es el principio jurídico, el respeto al debido proceso. Y aquí no, sobre pretexto de darle una oportunidad a Toledo y sobre todo, de dónde pecata mía o le voy a sacar dinero para los efectos de pagar a abogados tan caros en Estados Unidos. Son los mejores abogados y mejor pagados. Mario Moretti, le pedimos que pueda colocar bien la cámara. Sí, este hecho, entonces, el doctor Mario Moretti va a tener, sin duda, una responsabilidad también de carácter político, porque por este hecho el Congreso de la República podría llamarlo interpelación, ¿no? O podría, de alguna manera, tener un efecto en cuanto a una responsabilidad política, porque el Ejecutivo no puede intervenir en asuntos de otros. Ningún poder del Estado, ningún órgano del Estado puede usurpar funciones de otros, ¿no? Entonces, eso es la máxima garantía que nosotros exigimos, ¿no? En nuestro país. Entonces, definitivamente el ministro de Justicia va a tener que asumir las consecuencias de un acto como ese. Y ya el Congreso de la República tendrá que tomar cartas en el asunto en ese sentido. O de pronto la misma presidenta deberá evaluar si conviene o no tener al ministro en el ejercicio de función. Lo que no se puede hacer ni adentro ni afuera del Estado es dar una imagen que en este país no se respetan las garantías judiciales, porque sí tenemos una separación de poderes, tenemos el principio constitucional de autonomía e independencia de nuestros órganos, ¿no? Y lo que menos podemos hacer es contaminar, ¿no? Contaminar el proceso de extradición. Doctor Mario Moretti, yo lo entrevisté hace unos meses atrás justamente del proceso de extradición de Toledo. Dígame usted, en su experiencia como profesional del derecho, ¿cree usted que
el Tribunal de Apelaciones o por último las instancias judiciales de Estados Unidos podrán suspender el proceso de extradición, pese a que también existe un convenio entre ambos países, entre Perú y Estados Unidos, que se firmó en el 2001. ¿Cree usted que Estados Unidos podrá suspender el proceso de extradición cuando ya se ha autorizado extraditar a Toledo al Perú? Y existe el pronunciamiento del Estado californiano. Es como que aquí en el Perú el Poder Judicial puede decir procede de traición y el presidente de la República, el Consejo de Ministros, dice no procede y no le concedemos la traición, lo vamos a jugar nosotros. Esta situación es quien define en última instancia es el Ejecutivo y ya lo definió el Estado californiano. Y existe un tratado en la que justamente firmado entre Perú y Estados Unidos respecto a la extradición de quienes han delinquido se encuentran procesados con mandato de prisión preventiva, como en el caso de Toledo, de tal manera de que, y además con una acusación de 20 años por 6 meses, no es una pena que le pide el fiscal así porque sí. Justifica y explica las razones por las cuales le solicita esta pena después de demostrar que Toledo, y lo sabemos, no podemos repetir que son más de 30 millones de dólares que le pagó Odebrecht por coima a Toledo. Y de acuerdo a lo que dice Gaiman, al parecer son sumas mayores. Doctor Mario Moretti, para finalizar la entrevista, hay algo que también escuchaba en algunos medios de comunicación que prácticamente creo que había unos aspectos un poco confusos, pero tan importante es el proceso de extradición y que Toledo se ponga a derecho y le rinda cuentas a la justicia peruana como también al país, porque él ha sido un expresidente del Perú y tiene que rendirle cuentas a su país de lo que ha hecho. Y dos, tan importante también es que los casos de Keiko Fujimori, de Ollanta, etcétera, de Pedro Pablo Kuczynski, de Vizcarra, ¿no? Entre otros, también ¿no? Tengan ese mismo peso, esa misma importancia, ¿no? Entonces, usted en este mega operativo se ha dicho que es una cortina de humo para distraer el tema de Toledo, no ponerle los focos de atención. Pero eso no significa, creo yo, salvo mejor parecer, eso no significa que Keiko deje de rendirle cuentas a la justicia, que el señor Joaquín Ramírez deje de rendirle cuentas a la justicia, ¿no? Si ellos están inmersos en una investigación por hechos graves, pues ellos tienen que rendir, ¿no? Tienen que continuar con sus investigaciones y todas estas deficiencias procesales tendrán que hacerlas valer dentro de su proceso. Pero eso no significa de que, digamos, ellos ellos no tengan que rendirle esa cuentas a la justicia del Perú. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Quienes han cometido hechos delictivos quedan en la impunidad. Tenemos nosotros situaciones de congresistas, de funcionarios del Ejecutivo anterior, del actual, que están siendo investigados y denunciados. Pues a todos ellos se les debe investigar y sancionar drásticamente. Por ejemplo, con lo que está pasando en el norte. Es algo inconcebible la forma como han dispuesto con esta famosa reconstrucción con cambio. Ahora le quieren cambiar de nombre y poner nueva gente y decir que sigan robando, porque quedan las cosas claras, que sigan robando. Esto es algo que ya es conocido y recurrente en nuestro país. Pero aquí no pasa absolutamente nada. No se sanciona como se debe sancionar el día que sancionemos nosotros con drasticidad a las personas institucionales que han cometido hechos delictivos, que se han apoderado del dinero del país, que se han apoderado del dinero que era para beneficiar obras sociales, como por ejemplo en Piura. Podrás creer que en Chincha tenemos mes y medio sin agua potable. El dinero que se le destinaron para las represas han desaparecido. Hay un empresario que desvía las aguas durante el día para regar sus chacras y al pueblo lo deja sin agua.
Y aquí no pasa absolutamente nada. Se denunció y archivaron la denuncia. Esto es algo, y tenemos, para terminar, 722 diagnosticados con dengue, 4 muertos por dengue y 13 que se encuentran en cuidados intensivos por dengue. Y aquí no pasa absolutamente nada. Sobre todo... Mario Moretti, entonces Toledo tendrá que ser extraditado sí o sí. Y para mí sí. Para usted, Toledo es extraditado sí o sí, y estos recursos que está presentando simplemente es parte de una defensa que le queda, ¿no? Porque en realidad ya está autorizada la extradición de Toledo al Perú, pero evidentemente, como en todos los, como en un país donde se respetan las libertades y los derechos, pues se tiene que continuar con un proceso, ¿no? En este sentido. Pero, digamos, en nuestro país, yo suscribo lo que usted acaba de decir. Ninguna persona que esté involucrada en investigaciones graves por corrupción, sea Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Joaquín Ramírez, altos funcionarios de Estado, congresistas, etcétera, ellos tienen que someterse a un proceso, a una investigación y demostrar su inocencia o no, o su culpabilidad dentro del proceso. Lo que menos podemos hacer es contaminar, ¿no? Contaminar este proceso de extradición, ¿no? Que se preste a una lectura tergiversada de los hechos. Queremos a Toledo de vuelta para que le rinda cuentas al país y a la justicia peruana, sobre todo para que no exista la impunidad de la que todos se han abanderado hoy en día. ¿Cierto, doctor Mario Moretti? Desgraciadamente nos encontramos ante un manto de impunidad ahora. Esta situación de la que es lamentable todo lo que viene sucediendo desde años anteriores. Debemos nosotros. Desgraciadamente tenemos un Congreso Ejecutivo en la que dice, adelante de elecciones, pero llega el momento y el Congreso del Ejecutivo no quiere irse a casa hasta el 2026. Seguimos sufragando muchos de ellos, que son los que nunca en su vida ganaron y los que vienen ganando por lo bajo. Esto es algo que se están demostrando con las denuncias casi diariamente que hay contra congresistas y contra miembros del Poder Ejecutivo. Hay un hecho preocupante, doctor Mario Moretti, y con eso sí ya cierro la entrevista, pero cuando estoy con usted entrevistando, justamente aprovecho la eminencia que usted es en el tema del derecho penal para poder ilustrar a nuestros lectores. O sea, queda claro que el mega operativo del día de ayer a la Universidad de las Peruanas representó una cortina de humos, se dio una lectura de que aquí en el Perú pues no se están respetando las garantías, y eso tendrá que asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en cierta forma por haber intervenido el ministro de Justicia. Y el Congreso de la República tendrá que ver qué mecanismos de control político va a aplicar en ese sentido, porque es cierto que eso podría derivar en una responsabilidad de carácter político, independientemente de otro tipo de responsabilidades, de seguro. Pero lo que no podemos hacer, estamos concordando con usted, es que ni el Ejecutivo ni ningún poder del Estado puede contaminar hoy en día este proceso de extradición. Queremos a Toledo de vuelta para que se ponga derecho con la justicia del Perú y le rinda cuentas al país, porque fue un expresidente de la República. Y si su presencia devela otros interlocutores que han estado involucrados y que aún no se conoce, pues qué pena, ¿no? Pues qué pena, porque realmente pena para ellos, pero virtud para la población, porque eso nos va a permitir conocer de cara quiénes son o quiénes están detrás de ese interés magnánime de que Toledo no venga al Perú, ¿no? Y dos, doctor Mario Moretti, me preocupa, digamos, como ciudadana, el tema de la fiscal de la Nación, porque ella está conduciendo investigaciones muy importantes en el Perú, ¿no es cierto? Y es la representante del Ministerio Público. Pero una fiscal, ¿no? De su envergadura, de su condición, que esté en estos momentos inmersa en una investigación porque sus títulos, sus tesis no se encuentran y justamente tiene que ver con alas peruanas,
¿Qué opinión le merece? ¿No cree usted que esto también la debilita en la conducción de estas investigaciones? Yo creo que esto debe ser aclarado. SUNEDO ya dio un comunicado manifestando que su título sí está registrado. Ahora, lo que se pide y se solicita es justamente que se exhiba, que se dé a conocer su tesis. Esto, bueno, ya es una decisión que la tiene que tomar ella por el bien del país. Muy bien. Entonces, yo creo que eso es el tramo que falta, porque en realidad, pues, una fiscal que está conduciendo y que ha sido considerada por la opinión pública como una mujer valiente y que ha resistido todas las hostilidades que ha venido del gobierno de Castillo por la denuncia constitucional que se presentó en contra de este señor, ¿no? En realidad, pues, ella tiene que esclarecer este tema por el bien del país. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, por esta entrevista tan ilustrada y esperemos pues que el Ejecutivo descontamine lo que contaminó o no en este tema del proceso de extradición que tanto estamos esperando, no los peruanos y las peruanas. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti. Hemos tenido la entrevista con el doctor Mario Moretti Pachas y hemos tenido varias lecturas de este análisis de coyuntura. Lo que menos puede hacer el Poder Ejecutivo en estos momentos es contaminar el camino para traer a Toledo. ¿No? Tanto esfuerzo ha costado para aprobarse la extradición, ¿no?, de Toledo al Perú. Entonces, desde aquí, mi invocación al Poder Ejecutivo, a todos los poderes del Estado y órganos del Estado. Lo que no debemos hacer, ¿no?, es contaminar el camino que está expedito para que Toledo venga al Perú y se ponga derecho ante la justicia peruana y le rinda cuentas al país. El Ministerio Público ha dado muestras, ¿no?, a través de operativos o megas operativos de carácter judicial, de allanar inmuebles, incautar bienes, en el marco de una investigación justamente para la probanza de los hechos delictivos. Y yo creo que esa es una medida saludable, ¿no?, en la medida, en la medida en que esta se dé dentro de una investigación formal, respetuosa del debido proceso y sobre todo que no se preste para poder, digamos, disminuir los focos de atención en relación a otros casos. Confiemos en la autonomía y en la independencia del Ministerio Público, que ha sido el órgano que ha demostrado a la fecha su verdadera institucionalidad, ¿no? Nosotros lo que debemos fortalecer es justamente la institucionalidad, ¿no?, de todos los organismos públicos del Estado. Lo que no debemos perder de vista, señores miembros del Poder Ejecutivo, es la independencia y la autonomía del poder. Dejemos que el Ministerio Público cumpla con su labor sin ningún tipo de interferencia. No debemos de ningún modo contaminar el camino que está expedito para traer a Toledo. Toledo tendrá que venir sí o sí al Perú. La extradición ya está aprobada, ¿no?, por los Estados Unidos. Es evidente que el señor Toledo, con sus abogados, está agotando los recursos jurídicos para poder ver si logra una suspensión de la extradición. Desde mi punto de vista, lo veo muy difícil, ¿no? Lo veo muy difícil. Que la presencia de Toledo en Perú represente estados de nerviosismo en algunas personas o sectores, probablemente que sí, pero se tienen que asumir las consecuencias, ¿no? Y vamos a conocer cuáles son los actores o quiénes son las personas, si las hubiere, claro está, que tienen interés o están detrás de que Toledo no venga al Perú. Porque eso también es otra ventana abierta, eso también es otra lectura especulativa que se ha dado en el marco de este proceso de extradición. Tengamos la serenidad y la calma, ¿no? Y desde aquí, desde Entérate con Leslie, una invocación al Estado, a los poderes del Estado. Por favor, ¿no?, respétense mutuamente en la autonomía, independencia y competencia de su función.
y no contaminemos el camino para la extradición del señor Codero, que le tiene que rendir cuentas al Perú y le tiene que rendir cuentas a la justicia peruana. Muy buenas noches.